Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Matías Carvajal. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de Rutas de la Armonía. Es un placer saludarlos, recibirlos. Y bueno, hoy vamos a platicar desde la perspectiva de un músico, como siempre lo hacemos, de qué se trata esto, no solamente de hacer música, sino de estar inscrito en una sociedad, rodeado del mundo musical, pero aplicándolo al día a día. Y para ello hoy nos acompaña una figura muy importante del jazz en México, un destacado músico, un destacado contrabajista y un gran ser humano. Él es Israel Cupich. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en las Rutas de la Armonía. Yo soy Matías Carvajal. Me da mucho gusto estar aquí de vuelta, tenerlos de vuelta acompañándonos en estas rutas precisamente en las que pues vamos viendo de qué se trata esto de ser músico, de vivir con la música y cómo esto impacta y cómo lo vamos llevando de la mano en nuestro día a día y cómo impacta en la sociedad, cómo impacta en cuál es la trinchera en la que estamos en el hacer algo mejor o algo bien por esta sociedad y por este mundo. Y hoy me acompaña alguien a quien yo tengo mucho aprecio y mucha admiración, que es nada más y nada menos que Israel Cupich, un contrabajista que pues es un referente en la escena del jazz de México. Se ve jovencito, pero ya tiene muchos años de carrera haciendo lo que hace y haciéndolo muy bien como contrabajista. Y no solamente como contrabajista, pues has hecho muchas otras cosas en el sentido también de la promoción y de la difusión de la música. ¿Y qué te parece si empezamos por ahí un poquito, que me platiques por qué un músico... ¿Por qué a un músico le puede preocupar otros músicos en el sentido de la promoción, ¿no? Claro. Bueno, pues primero gracias, Mati, gracias por la invitación. Pues creo que es importante como sociedad, hablábamos hace un rato fuera de cámaras de ese punto, ¿no? De la importancia que tiene en nuestro país, sobre todo el jalar todos parejos, ¿no? A veces todos vamos con las mismas metas, los mismos pensamientos, el mismo camino, pero creo que estamos muy acostumbrados a decir, pues yo solo, yo le entro solo y yo puedo solo. Y en algún momento, en una plática con un amigo, con un gran baterista, Hernán Hedge, platicando acerca de pues el entorno, como las problemáticas que existen, que pues eso la gente a veces no se entera detrás de cámaras de lo que sucede, y a veces creo que hay muchas cosas que padecemos en común. Entonces la plática fue, ¿por qué no echar a andar algo el cual podamos incluir a todos los demás? Y por qué no nos podemos echar la mano. Sobre todo, creo que es importante las nuevas generaciones. Cuando nosotros llegamos, y pues bueno, tú eres también un testigo de todas esas cosas porque a ti seguramente te pasó.
¿cómo haces un disco? ¿Cómo produces un disco? Después de que tienes un disco, ¿qué es lo que haces con ese disco? Porque solamente nos fijamos nosotros como músicos pues en la música. En la creación. Ajá. Pero hoy en día creo que te tienes que fijar en muchas otras cosas más, en cómo haces tu carpeta para entregarla a festivales, qué tipo de fotos, un montón de cosas que se sale de nuestro saber, porque nuestro saber es el estudio de las notas y de la música y de los estilos y estamos ahí, la composición, pero pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que hay detrás la producción. Y justo nos reunimos con muchos más amigos, no nada más músicos, gente que hacía management, que hacía producción, y entonces los invitábamos, hacíamos unas jam sessions, pero antes de la jam session invitábamos a ese tipo de personajes para que nos platicaran pues más o menos cómo se le hace, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que llevar una carpeta? ¿Cómo la presentas? ¿Qué cosas tiene que haber dentro de la carpeta, el contenido? Si escribes todo tu currículum o nada más un pedacito. Esas cosas que pues la verdad nosotros aprendimos pues ahí como ahí vamos, ¿no? Ahí vamos haciéndolo, pero siento que es importante que ahora que ya lo sabemos y que hay gente que sabe eso, que lo pueda compartir con las nuevas generaciones para así ya dar un paso más. Y el dar un paso más significa también empezar a profesionalizar para poder exigir. Entonces ya cuando tienes un video bien hecho, no del celular de tu amigo que fue a grabar y que se está moviendo todo, sí. La calidad del video, la calidad de tu disco, todas esas cosas, creo que cuando ya están, entonces cuando tú lo presentas, a lo mejor eso se ve reflejado en cuánto vas a cobrar, ¿no? Que era una de las partes importantes por el cual nosotros hicimos esta comunidad, que la decidimos llamar Jazz MX, y que hasta el día de hoy pues sobrevive desde 2014 que estamos en eso. Y nos dimos cuenta de que como sociedad creo que nos falta esa cohesión, esa parte de decir, bueno, voy a hacer algo que no lo voy a... No se va a ver remunerado económicamente ni con ningún tipo de favor, sino simplemente porque quiero aportar algo a la sociedad, y la sociedad más próxima que tengo pues es la de los mismos músicos. Bueno, cuando conocí o cuando escuché de Jazz MX ya tenía un perfil que yo decía, no, esos son muy pros, ¿no? Muy algún día a ver si me toman en cuenta para chambear, ¿no? Pero después, bueno, tuvimos la suerte de conocernos, de conocer sí. Este esfuerzo que haces con Jazz MX, y ya para cuando nos conocimos yo ya llevaba unos años conociendo la escena del jazz en México. Uh-huh. No conozco también otras escenas, más o menos, ¿no? Otras escenas musicales de otros géneros, pero siento que con el jazz pasa algo muy peculiar, que por un lado sí hay una verdadera o una sincera solidaridad entre los músicos jazzistas. Supongo que porque hay más interplay o más interacción entre ellos en los distintos proyectos. O sea,
los jazzistas tocan mucho con los demás jazzistas, sí, y se intercambian estampitas y todos, todo, ¿no? Contra todos, sí. Entonces, yo creo que eso abunda en esta parte positiva de ser solidarios, decir, bueno, pues estamos todos en el mismo barco, ¿no? Claro. Los proyectos igual se nutren. Es el proyecto por ejemplo, de Alex Mercado, y va acompañado de determinados músicos, pero si de repente es el proyecto de Israel Kupich, puede estar Alex Mercado tocando el piano y darle la batuta, pasarle la batuta al otro, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito como ejemplo de lo que es lo que puedes hacer. O sea, la lección, creo, es que te puedes bajar del ego y de la parte esta egoísta, claro, y entrarle a la chamba. Así que subirte las mangas y decir, a ver, ¿de qué se trata hoy, no? ¿A quién es quién es el jefe hoy, o quién es el líder, ¿no? Claro. Y cuando no te toca ser el líder, también asumir esa parte de yo soy esta parte y esta es mi función, ¿no? Sí. Y ahí vamos un poquito a la parte de tu instrumento, ¿no? Que siempre es para el oído general o el oído no educado, pues yo no oigo el bajo, ¿no? ¿El bajo dónde está? El ruido del refrigerador. El ruido del refrigerador, ¿no? ¿Por qué está tan grande el violín del maestro, no? Tú como músico, yo quisiera que me contaras un poquito, y desde la perspectiva también de tu instrumento, porque sí tiene, creo, un lugar especial. Así como de repente muchas veces la gente cree que los bateristas no son músicos. Uh-huh. O sea, hay casos, ¿no? Pero hay muchos grandes, y sobre todo en el entorno del jazz, sí, que son grandes músicos, ¿no? Sí. Y que son grandes bateristas. O sea, están, digamos, desarrollados en un instrumento no melódico, no armónico, pero su conocimiento musical o incluso su oído, su musicalidad, sí, es muy grande, ¿no? Pero la pregunta es, tú desde tu instrumento y desde tu posición de músico, ¿qué cambió en ti del Israel antes de la música o antes de dedicarse a la música y después de, uh-huh, o ahora, ¿no? ¿Qué ves tú que te aportó el dedicarte a la música? Y también a la gente en general, pues a la gente que has visto que ha tomado un instrumento por primera vez, independientemente de si lo tomó a edad temprana o ya se decidió a darle rienda suelta a su creatividad. ¿Qué es lo que aporta para Israel Kupich la música en su día a día, en su vida de todos los días? Sí, fíjate que mencionaste algo muy importante, que es el que a veces participas como sideman, le llamamos, ¿no? Como que no es tu proyecto. Es súper importante eso, se me hizo muy, muy importante porque te da una cierta conciencia cuando eres líder, y cuando eres sideman cambia tu forma de percepción de la música, porque yo logro ubicar a los músicos que no tienen un proyecto propio y que solamente se han dedicado a ser sideman, y el nivel de compromiso creo que no es tan grande como cuando ya probaste ser líder de una banda, porque significa un montón de cosas, como lo que yo te había dicho hace rato, ¿no? Eres productor, eres llevas tus redes sociales, uh-huh, tienes que vender, ¿me entiendes? Un montón de cosas, aparte del quehacer musical. Cuando tú pruebas eso, entonces, justo lo mencionabas tú, el ego baja un poco y dices, a ver, vamos a poner todos piso parejo, porque creo que todos estamos en una misma realidad. Y creo que la visión de mi instrumento es un poco así. Es un poco darle como piso a alguien en el momento en que lo necesite. Y regularmente el instrumento se utiliza para acompañar. La música evolucionó y se convirtió también después en un instrumento solista.
pero la naturaleza del instrumento es estar detrás, es contener, es impulsar, es escuchar y empezar a empujar al solista. Y eso, llevándolo ya al nivel de vida, creo que es súper importante que todos en algún momento tengamos esa conciencia de contrabajista o de baterista, como lo mencionas. Conozco a algunos bateristas que tocan muy bien el piano, por ejemplo, que tocan la guitarra, que cantan. Y creo que eso es como ver 360 lo que está sucediendo en tu alrededor, ¿no? Y siento que eso te da una conciencia todavía mucho más clara de dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Y como decíamos hace rato, con quién lo quieres compartir también. Es cierto que todos tocamos contra todos, pero a veces tenemos ciertos favoritismos, afinidades, sin que ¿no? Ajá. afinidades, que nos vamos por ahí porque a lo mejor, pues, como tus cuates de la primaria o de la secundaria, ¿no? Te juntas, no te juntabas con todo mundo, ¿no? Tenías ahí tu grupito y iban para todos lados. Y siento que eso es un poquito esto del jazz. Y no sé si en general en la música, tal vez en la música tradicional sí se da mucho. Yo lo he visto mucho y bueno, cabe mencionar, el jazz es una música tradicional, popular. Entonces creo que se lleva muy, muy bien con esas cosas y eso te da cierta conciencia de dónde estás parado y qué es lo que quieres hacer para que todo fluya mejor. Y creo que esa es un poco la función que yo tengo como dentro de mi mundo, dentro de mi quehacer, como ya hablando meramente como contrabajista. Creo que esto cambia mi idea antes y después, ¿no? Antes de la música, pues yo quería, o sea, cuando empecé a estudiar música, yo amaba la batería y decía, yo quiero ser baterista, ¿no? Creo que todos pasamos por una situación de esas, ¿no? Y sobre todo porque yo no sé si a mí me pasa o es en general, pero volteas a ver mucho a los bateristas, ¿no? Y cuando vas empezando, esa energía con la que tocan y esa... creo que eso es parte importante de a la hora que ves a la gente tocar, cómo lo transmite. Y tú como espectador, como apenas principiante, te dan ganas de estar ahí, ¿no? Y a la hora de estudiar un poco más a fondo la música, yo me acuerdo que mi maestro en la superior de música me decía, si quieres brillar y quieres que las morras te aplaudan y te vayan a pedir autógrafo, cámbiate de instrumento porque no va a ser ¿no? O sea, ni lo ven, pero lo más curioso es que cuando te equivocas, él decía, se nota, hasta el mesero voltea y se te queda viendo feo, ¿no? Ajá. Porque se nota. Entonces, claro, es una cosa que está ahí presente. Lo hablábamos, ¿no? Como el ruido del refrigerador se va y dices, ¿y qué pasó? Ajá, ¿no? Sí. Creo que brilla por su ausencia. Sí. y no sé si tenga que ver con las frecuencias graves, que yo creo que es como lo que envuelve todo, que cuando le quitas eso, como que te sientes que te falta algo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tomas conciencia de esas cosas, creo que vas hilando una cosa con otra y te das cuenta de que si lo llevas como una forma de vida, es increíble, porque ahí puedes ponerte en el lugar del otro sin serlo, pero siempre con una conciencia, ¿no? De lo que está sucediendo.
Oye, pues antes de que se nos termine el tiempo y muy breve como para cerrar, fíjate que yo he escuchado mucho, ¿no? En el medio que los años 70 fueron la mejor época para el jazz en México. Yo creo, o mi visión muy personal, ya conociendo el jazz actual y las figuras del jazz de los años 70, yo creo que los años 70 fueron, sí, el mejor momento para el jazz en México, pero ahora es el mejor momento para el jazz de México. O sea, yo creo que ahora el perfil del jazz o de la música que derivó de ese jazz que se trajo, que se importó, que se empezó a hacer en México, ahora es otra cosa, es un discurso completamente mexicano y nacional. Y, y yo te preguntaría, ¿tú cómo ves a México como país, como sociedad? ¿Y qué es lo que los músicos podemos como... ¿Cuál es nuestro granito de arena para rescatar, por lo pronto en este momento tan en ebullición, tan exacerbado? ¿Qué le podemos dar como músicos a la sociedad mexicana? Bueno, pues es algo complicado, todos estamos en esa búsqueda, pero siento que en efecto los años 70 o los primeros músicos que nosotros conocemos que yo conocía pocos, como Chilo Morán, como Tino Contreras. A él sí tuve la oportunidad de conocerlo, pero hay infinidad de otros músicos que no los pude ver. Siento que ellos fueron importantes porque fueron los primeros, los que llegaron a sembrar todo eso. Pero ahora siento que hay un montón de otras cosas más y de fusiones que socialmente se ve reflejado en la música que hacen. Ahora hay muchas fusiones. Antes estaba un poco limitada esa parte, era puro jazz y jazz de cierto tipo de jazz. Los frillaceros eran como los que estaban ahí como a un lado, que ha habido muy buenos frillaceros en México. De hecho, a mí me cuentan historias de que venía Don Cherry, que venían un montón de gente, Cecil Taylor, y que venían un montón y que se veían con otros músicos y los buscaban. Siento que ahora, con toda esta apertura y con toda esta globalización, que ya tú te puedes enterar lo que están haciendo en el pueblito más chiquito de China, porque el internet nos lleva a eso. Siento que ahora es esa globalización, en vez de llevarnos como a hacer todos la misma forma, creo que tratar de buscar tu raíz, ¿no? Exactamente. Sí. Creo que eso nosotros lo tomamos de esa forma. Entonces, conozco a muchos músicos jóvenes que están haciendo fusión con su música, y para mí creo que eso es una de las cosas más importantes que el ser humano debe de tener, que es la inclusión, en primer lugar, y después esto se da por la experimentación, pero también por las ganas de decir lo que yo siento con mis propias palabras, no copiar las palabras de alguien que ya dijo, sino ahora yo le voy a meter mi lenguaje. Exacto. ¿Cómo hablo, no? Acá. Y retomar esa diversidad, ¿no? La diversidad, claro, que hay en México. Sí, claro. Y que es un montón, ¿no? O sea, todas las zonas norte y sur son una cosa totalmente distinta. Y conozco a muchos músicos del norte y del sur que están haciendo, que están implementando, que están incluyendo su música, que están haciendo fusiones. Y tú decías cómo lo podemos llevar socialmente, y creo que eso es súper importante, ¿no? Decir lo que yo pienso, pero que si alguien más me dice lo que piensa, no decir, no, eso no es. No, porque es diferente. Lo que yo, claro, sino decir, qué bien, podemos inclusive discutirlo, ¿no? dialogarlo y sacar algo bueno de eso, ¿no? Que creo que esto
como sociedad creo que en este punto que estamos pasando, que es súper importante, donde cada vez se polariza más todo, creo que podemos hacer eso, ¿no? Me incluyo porque tampoco estoy fuera de eso, pensando en otro tipo de estilos musicales y eso, que ahora, hoy en día, pues está muy en boca de todos, otro tipo de música, ¿no? Algunas yo siento que no, para mí no es agradable, pero tampoco voy por la vida diciendo satanizando. Claro, ¿no? Entonces me enfoco en lo mío, ¿no? Y trato de coincidir con la gente con la que coincide conmigo y no tratar de eso, de satanizar a lo demás y decir, bueno, tú no perteneces, es distinto, ¿no? Ajá. Y creo que es de las cosas que estamos haciendo en Jazz MX ahora en la fundación Sebastián, que me gustaría hablar muy rápido de eso porque es algo que se ha dado sin pensarlo y que fue pues saliendo muy fácil, se dio muy fácil y que hasta el momento está y ese tipo de colaboraciones de un foro como lo es Fundación Sebastián y de una comunidad de músicos como lo es Jazz MX, podemos darle voz a un montón de gente que ahora está yendo a tocar allí. Claro. y que es muy difícil ahora conseguir algún foro, alguna fecha en algún club o en algún festival. Son pocos, la verdad. Siento que la Ciudad de México, tan grande que es, tanta gente que hay, tantos habitantes que somos y tan pocos los clubes de jazz, que creo que llega a la fundación a decir, aquí hay un respiro también, aquí hay una escaparate también, ¿no? Y que eso contribuye, ¿entiendes? Entonces ahí ya está o sea, se cierra la cadena, el eslabón que faltaba, creo que ahí está y que es lo importante para darle voz a la gente que tiene, no sé si llamar poca oportunidad o que no ha llegado esa oportunidad para ellos, ¿no? Claro. Oye, pues se nos acabó el tiempo, nos da para platicar un chorro más, nos da para seguirnos 2, 3 programas, pero agradecerte que hayas estado aquí, agradecerte pues, todas estas ideas, se quedan un montón de caminos abiertos para pensarle, para seguirle, pero bueno, a grandes rasgos ese es el resumen, la inclusión, ¿no? La solidaridad, tanto en la música como en la sociedad, pues son primordiales, y bueno, por ahí, ahí vamos a ver en dónde te puede encontrar la gente y por supuesto en la Fundación Sebastián con Jazz MX que tenemos concierto cada mes. Ahí podemos disfrutar de todo lo que es el panorama del jazz en México. Muchas gracias, Israel. Gracias, Matías. Y nos vemos a la próxima. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Como ustedes pudieron ver, el jazz no es solamente un género musical, sino es toda una filosofía de vida que puede ser aplicada al día a día y que seguramente nos hará mejores personas. No dejen de escribirnos, de mandarnos sus comentarios, de decirnos qué les gustaría ver aquí, con quién podríamos platicar acerca de estas visiones a través de la música y hacia lo social. Yo soy Matías Carvajal, esto fue Las Rutas de la Armonía y los esperamos en la próxima.